Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 10 de septiembre del año 2021. Tertulia híbrida, 50 y 50. Acá conmigo en el estudio, Marcia Collazo, buen día. Buen día para todos. Se cambió de lugar, la primera vez que vino estaba al lado de la biblioteca, ahora está de espaldas a la plaza. Gonzalo Pérez del Castillo fue el que primero se ubicó allí, por eso no le dejó lugar. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Aclarar que me ubiqué en mi lugar. Este fue siempre mi lugar. Ah, bueno. ¿Te parece que conservan vigencia aquellas reservas? Absolutamente. Sí, Es de por vida. Bueno, entonces... En realidad yo estaba ahí al lado. El ruso Rosenkopf estaba acá. Ah, viste, estás confundido. Sí, la memoria sí, te trae. pero eso no está habilitado todavía. Bueno, y sigo saludando a Juan Grompone, buen día. Buen día, buen día. Y a Alejandro Aval. Buen día, Emiliano, y a Marcia. Por esta vez te dejo estar en mi lugar, pero ya sabes que ese es mi lugar. Nos cambiaron a la fuerza, ¿qué vamos a hacer? La vez pasada, la otra semana, estaba yo ahí y tú enfrente, pero Gonzalo te sacó el lugar a ti. Bueno, desaparecieron los ecos, creo, ¿no? Estamos con los problemas técnicos resueltos, ¿sí? Sí. Podemos ir al primer tema de hoy. Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked, and things don't go well, and it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good, go have a good time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later, Jessica. Bye, babe. What are those people going to do? All the elevators are blocked out. Mañana se cumplen 20 años de los atentados terroristas que sacudieron a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. El presidente Joe Biden homenajeará a las 3.000 víctimas yendo a los 3 lugares emblemáticos de aquellos ataques. En Nueva York, donde cayeron las torres gemelas del World Trade Center, a Shanksville, en Pensilvania, donde se estrelló un avión desviado por 4 yihadistas de Al Qaeda, presuntamente tenía como destino que la Casa Blanca, el Capitolio, y a Arlington, en Virginia, donde fue atacado el Pentágono, sede del Departamento de Defensa. El 20º aniversario coincide con la reactivación del juicio a 5 hombres acusados de planear aquellos atentados, entre ellos el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, quien fue el primero en proponer al ex líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, la idea de estrellar aviones como arma en Estados Unidos. Los 5 hombres permanecen presos en la cárcel de Guantánamo, en la isla de Cuba. Los casos están estancados desde 2008, ya que se discute si la tortura a la que fueron sometidos estos terroristas por la CIA invalida o no sus confesiones. Bueno, me imagino que este aniversario no pasa indiferente para ninguno de ustedes. ¿Quién toma la palabra en primer lugar? A ver, voy a mirar a los otros, que si no los dejo afuera. ¿Quién va primero? Gonzalo. Bueno, ningún problema. Esto realmente... A mí me llama la atención que hayan pasado 20 años, realmente. Porque esos atentados nos cambiaron la vida. En realidad, estos grupos terroristas árabes, musulmanes, que durante todos los años anteriores nosotros pensábamos que bueno, que podían hacer algún daño aquí, hacer un hijacking de algún avión, pero que eran cosas menores, tuvieron la osadía y la imaginación para inventar este atentado sin armas tradicionales, sino usando aviones comerciales. Y atacaron con una contundencia que le cambió la vida al mundo occidental. Nos cambió la vida a todos. Desde ese entonces, las medidas de seguridad, no solo en los aeropuertos, las medidas de seguridad para entrar a un edificio, para entrar a cualquier lugar, cambiaron radicalmente. Este grupo terrorista realmente tuvo un impacto brutal. Y a mí me resulta curioso porque
esa misma noche del 11 de septiembre del 2001, por unas casualidades de la vida, yo volvía de Palestina. Esto lo he contado ya en alguna tertulia. Y entonces me llamaron por teléfono, porque no sabían a quién llamar, una cosa tan insólita. Y me llamaron a una televisión. ¿Quién te llamó? Creo que era Jorge de Traverso. Y estaba Bayardi, estaba este muchacho que fue embajador en Estados Unidos también, que fue contertulio nuestro, Díez de Medina, y yo. Y bueno, se estaban haciendo preguntas sobre el atentado, en fin. Y cuando me tocó el turno a mí, el entrevistador me pregunta: ¿tú crees que esto va a cambiar el mundo? Pregunta para la cual yo no estaba para nada preparado, ¿no? Porque yo venía con una serie de ideas sobre esto, cómo había sido preparado y el genio, no digo organizativo de esto, porque desde el punto de vista de la gestión fue una cosa increíble. Y yo le dije que sí. Yo contesté que sí. Pero la verdad es que contesté que sí porque tenía que contestar algo y estaba al aire. Pero nunca pensé que ese sí iba a ser tan profundo como lo que fue. Yo creo que nos cambió la vida a Occidente. Gonzalo elige ir por ahí, por el cambio, por lo que dejó como huella de ahí en adelante en Occidente, dice él. ¿Quién sigue? Juan, ¿tú? ¿Por dónde tomás el aniversario? Bueno, yo voy a retomar el hilo que nos dio nuestro canciller tertuliano Gonzalo. Es decir, ¿dónde estábamos cuando nos enteramos, ¿no? Yo estaba en Estambul y me enteré por una llamada de Montevideo diciendo: miren, prendan la televisión, miren lo que está pasando. Es decir, entre medio de eso había tenido alguna sospecha de que algo pasaba, porque en Londres, en la escala en Londres que hicimos para ir a Estambul, hubo una demora muy larga sin explicación, ¿no? Es decir, que fue el momento que se detuvieron los vuelos, ¿no? Se detuvieron los vuelos porque no se sabía qué estaba pasando. Bueno, de modo dejado la anécdota individual, quiero ver un poco más qué es lo que creo que pasó, ¿no? Creo que el paso de estas 2 décadas nos ha mostrado que los atentados de las Torres Gemelas para mí fueron el comienzo de la decadencia del imperio norteamericano. Es decir, eso fue un síntoma, es decir, yo diría que fue un síntoma muy claro. Ya había indicios anteriores, es decir, por ejemplo, yo recuerdo haber ido las veces que fui después de las Torres Gemelas a Estados Unidos, noté un cambio muy grande en el país. Estados Unidos era un país eficiente donde todo funcionaba. En cambio, después de las Torres Gemelas, un par de veces que fui a Estados Unidos, las cosas no funcionaban. Es decir, las cosas que eran elementales no funcionaban. Y recuerdo otra anécdota. En una vez que quería visitar el MoMA, que se había mudado a Queens, porque estaban reformas, y entonces, como no encontrábamos el lugar donde era el museo, me paré y le pregunté a un policía que tenía pinta de irlandés, al típico policía norteamericano, dónde estaba el Museo MoMA. Y la persona me dijo: no sé lo que es el Museo MoMA, ¿no? Es decir, que el policía no tenía idea, y sin embargo estábamos a media cuadra del museo. Es decir, eso era impensable en Estados Unidos. Esas cosas que la policía no funcionara, que no supiera dar información, es decir, yo ahí dije: algo está pasando en Estados Unidos. Bueno, la decadencia se manifiesta por cosas más importantes, como por ejemplo la guerra de Irak. La guerra de Irak, que fue una guerra absolutamente infame y con un pretexto absolutamente falso, como después se demostró, y que yo recuerdo perfectamente haber protestado muchísimo en la tertulia diciendo: ¿de dónde sacan que tienen armas de destrucción masiva? Y discutido con algunos tertulianos sobre el tema. Eso fue una cosa absolutamente infame. Y luego la ocupación de Afganistán fue otro fiasco, ¿no? Porque ocuparon alrededor de 20 años contra los talibanes y se retiraron ahora en estos días en una forma absolutamente vergonzosa. Es decir, que muestra que Estados Unidos sale con el rabo entre las piernas, y lo disfraza de victoria, ¿no? Es decir, es que es una gran victoria que ha hecho. Es decir, en otras palabras, yo no puedo ver otra cosa que la decadencia del imperio americano, cuyo punto de quiebre creo que fueron las Torres Gemelas.
¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa cara, Gonzalo? No, porque fue más lejos que yo. No, está bien. Yo creo que es una interpretación válida. Ahora, con respecto al policía, yo no sé si la pronunciación de Juan puede haber inducido a error al policía. Me gustaría que él contara bien cómo fue que preguntó por MoMA, porque capaz que el policía lo conocía por otro nombre, el Museum of Modern Arts, no sé, digo. Me gustaría escuchar tu pronunciación de MoMA. Museo de Arte Moderno. Museo Modern Art. Porque en inglés las siglas se deletrean, ¿no? Marcia, ¿tú? Bueno, muchísimas cosas, pero quiero empezar por mencionar a nuestro gran filósofo Arturo Ardao, gran filósofo y ensayista, que entre sus muchas indagaciones filosóficas sobre Oriente-Occidente, él se ocupó mucho del binomio Oriente-Occidente en claves de historia y de filosofía y de pensamiento. Y deberíamos sacarle mucho más partido a Arturo Ardao, pero él dice que justamente Oriente y Occidente siempre han estado en paradójicas relaciones, no únicamente en enfrentamientos, sino en paradójicas relaciones. Como dice él, Cristo pertenece a Oriente y no a Occidente, y sin embargo es el gran eje de la civilización occidental. Grecia pertenece a Oriente y no a Occidente, y sin embargo es nuestra gran fuente primigenia de la civilización occidental, ¿no? Y también luego refiere a ese enorme enfrentamiento que duró por lo menos 700 años entre los llamados moros, los musulmanes, que recién empezaban a ser musulmanes además, cuando llegan a España en el siglo VII, y que duró 700 años, y entonces dice, bueno, gran enfrentamiento entre una Europa, que a duras penas empieza a ser cristiana, y que se desangra a sí misma en continuas guerras, y un imperio poderosísimo, pero que hasta ese momento se había mantenido en esa nebulosa, ¿no?, del Oriente, el lejano Oriente por allá, Marco Polo, la China, pero el cercano y el Medio Oriente por aquí, y de pronto avanza de una manera que provocó el bloqueo del mar Mediterráneo y la conquista de América, y por eso estamos aquí hoy en la tertulia. Pero, además, claro, porque esas cosas tienen que ver, porque después viene el cuarto, creo yo, el cuarto gran eje de enfrentamiento, que es en esta modernidad que estamos viviendo, entre un nuevo imperio, Estados Unidos, y un viejo, muy viejo imperio, vieja cultura, vieja civilización, la de Oriente, con la cual no se juega, y eso lo ha demostrado con dolor, con mucho dolor y con sangre. No se juega. Pero ya se me está haciendo muy largo, entonces quiero decir nada más que una cosa. Estados Unidos utilizó sus armas imperiales y políticas, pero Oriente utilizó el terrorismo, que es prácticamente, no se lo puede agarrar, no se lo puede atrapar, es escurridizo. Y utilizó además una cosa que no comprendemos los occidentales, que es el fundamentalismo, la relación entre la política y la religión. Alejandro. ¿Yo puedo decir una cosa antes de Alejandro? Me parece que sí. Dale. Que es la primera vez que veo a Marcia en vivo y en directo. Y es más entretenida. Sí, porque mueve las manos, tiene toda una gesticulación, una expresión que por el Zoom no se ve. Ustedes no saben lo que se están perdiendo, muchachos, ahí en se la ve, sí, además. Es otra persona, Marcia, en presencial. Bueno, eso nos pasa a todos. En las presencias presenciales, en la tertulia viene siempre muy elegante. Bueno, en fin, yo retomo lo de Gonzalo y Juan en cuanto a dónde estaba, ¿no? Sí, adelante. Porque es inevitable que uno se acuerde de eso. Yo estaba en la facultad en esa mañana y me acuerdo que vino, un gran amigo, se acercó al armado, Fernando Martínez, y me dice, ahí en facultad, ¿no? Me dice, mirá lo que está pasando. Y bueno, no entendía nada yo qué era lo que estaba pasando. Digo, sabía por lo que me decía él.
y salió del escritorio donde yo estaba unos minutos y a los 10 minutos o algo así, vuelve y me dice, y ahora es la segunda. No fue un accidente, es un ataque, claro. Con la primera podía llegar a pensarse que era un accidente, pero con la segunda lo del accidente se acabó. Y después vino todo el tema de bastante oculto sobre el avión, sobre el Pentágono, que nunca se aclaró demasiado. Y mientras tanto la odisea del otro avión, el que tenía, el que se estrelló en definitiva, que fueron, en fin, luego unas conversaciones, parecería por teléfono, que se hicieron algunos pasajeros con gente de tierra y que se rebelaron contra la tripulación y bueno, no sé, el avión terminó en el suelo. Eso es lo que recuerdo de ese día, que lo tengo muy, muy presente. Yo creo que nos debe pasar a casi todos, que nos acordamos dónde estábamos y qué hacíamos en ese momento. Pero volviendo a la visión tan de decadencia que plantea Juan, y un poco lo que dice de que no sabemos qué hacer y no conseguimos aprenderlo, yo recuerdo que bueno, el ataque de Estados Unidos a Irak fue consecuencia de esto, o por lo menos así se plantea, como una consecuencia. En particular porque además el presidente de Estados Unidos creyó efectivamente que había armas atómicas dispuestas a atacar Occidente en poder de Hussein. Hussein era un canalla, en la visión nuestra era un absoluto canalla. Y lo que hizo en Medio Oriente fue una canallada tras de otra, o sea que tampoco merece mucho el reconocimiento ni el respeto su propia persona ni su recuerdo. Pero bueno, ahí dentro de todo Estados Unidos ganó. Ahí, en ese momento, ganó. Y después Barack Obama, o por lo menos la presencia de Barack Obama, de lo cual se daba después el corte, se consiguió ubicar y matar a Osama Bin Laden. Digo, no fue poca cosa. Lo ubicaron y lo justiciaron. Y ahora, en cuanto a los demás responsables, bueno, parece que al margen de las cuestiones formales que puedan plantearse sobre el tribunal y no tan formales sobre las torturas, seguramente los 5 que están enjuiciados en este momento en Guantánamo son los responsables, después de Barack Obama, de lo que pasó ahí. No es fácil entender el fanatismo al cual se refería Marcia, no es fácil para uno entenderlo. Pero bueno, ya en la época del Ayatollah Khomeini en Irán nos sorprendió a todos también ese fanatismo, ¿no, verdad? Nos sorprendió, no sé si mal, porque hasta cierto punto, en un mundo en el cual, bueno, las cosas parecen ser tan frívolas y tan ligeras, no deja de entusiasmar el que haya gente tan convencida de algo como los que estaban convencidos, bueno, de alguna manera el Ayatollah Khomeini y toda la gente que lo acompañaba, y por supuesto que el Barack Obama y esta gente que iba en esos aviones, ¿no? La gente que fueron a suicidarse por una causa, digo, no era que pensaban que pudieran llegar a salir de alguna manera vivos de eso, no, cuando se embarcaron sabían de qué se trataba, iban a morir por sus ideas, muy vinculadas sin ninguna duda con el fundamentalismo religioso al cual se refería Marcia y que no es fácil de comprender por parte de todos nosotros. Y bueno, en este momento lo dejo para no ser tan largo. La noticia cayó en medio de la tertulia y porque a esta hora, sobre las 10 de la mañana, en un boletín del Servicio Informativo del Espectador, se dio la noticia del primer choque de un avión contra una de las torres. Una novedad que nos dejaba a todos perplejos, que nos sacudía, nos estremecía, nos planteaba todo tipo de preguntas, sobre la cual vimos que íbamos a tener la obligación de trabajar, de que cuando volviéramos al aire, porque ese boletín estaba entre un bloque y el otro de la tertulia, de algún modo ese tema iba a estar en la conversación y bueno, a los pocos minutos terminamos enterándonos de el segundo impacto de otro avión contra la otra torre, ¿no? Eso fue hasta ahora, antes y después de las 10 de la mañana, hora uruguaya, ¿no? Puedo agregar algo que me parece que no se ha mencionado y que vale la pena mencionar, que es que realmente este ataque fue una cosa
fabulosa. Pero de lo que yo quiero hablar es que este fue un ataque realmente impresionante e imprevisto. Porque, como decían los contertulios, a nadie se le iba a imaginar que tanta gente iba a decidir conjuntamente suicidarse, porque esto se planea durante mucho tiempo, y llevar un ataque al corazón mismo de los Estados Unidos de América, porque pegaron en la capital del dinero, en Wall Street, pegaron en el Pentágono y iban a pegar en la Casa Blanca también, o el Capitolio, que era el centro político, ¿no? Es el centro militar, el financiero. Es un ataque impresionante. Y lo que sí tenemos que decir, yo dije primero, el mundo había cambiado después de eso, pero también es cierto que desde ese entonces hasta ahora no ha habido nada que se parezca en términos de atentados. Después se volvió a atentados contra la embajada en Beirut, contra cosas como había antes, es decir, pequeñas cosas, es decir, no para la gente que está involucrada, pero sí para el mundo. No hubo nada que se pareciera. Es decir, este cambio que hizo la sociedad occidental, dándose cuenta de la amenaza ante la cual estaba, también llevó a que en los últimos 20 años no han habido atentados serios, ni comparables de esa magnitud. No sé qué dice Juan. La otra cosa que quiero decir también, por lo que decía Juan, que ahora le voy a pasar la palabra, es que la información que sacaron sobre las armas de destrucción masiva, por lo que yo sé, fue sacada con la tortura. Con lo cual, nuevamente, pone en cuestionamiento la verdadera eficacia de estos métodos de interrogación con la tortura. La gente al final termina diciendo cualquier cosa con tal de que no la torturen más. Y esto era absolutamente falso. Y produjo todo el caos que produjo. ¿Perdón, Alejandro? No lo entendía. Esto de la que es falso, no lo entendía, Gonzalo. Esto de la que es falso. Digo que la información de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, según yo tengo entendido, eso sí, fue información que le sacaron a los yihadistas estos que tomaron y los mandaron a la isla de Guantánamo, porque ahí no tenían no había ninguna jurisdicción legal que los protegiera de nada. Y con eso le sacaron esa información y esta gente al final terminó cantando eso porque ya no sabían qué decir para que no los torturaran más. Y llevó a una cosa... pero seguramente cuando encontraron a Osama Bin Laden, la información también llegó de esa manera y era cierta. Y probablemente, o casi seguramente, o diría que seguramente, los 5 que están en este momento enjuiciados en Guantánamo y que seguramente fueron sometidos a tortura, no dijeron, por lo menos en lo grueso, no dijeron macanas. Lo que dijeron es verdad. En los procesos judiciales hay un tema con la tortura que tiene que ver, con la gran discusión de qué pasa, ¿no? Se tortura, hay un individuo que va a poner una bomba atómica en una ciudad. ¿Qué hacemos con ese individuo? Él no confiesa nada, no dice dónde está. ¿Lo torturamos o no lo torturamos? Flor de problema, ¿no? Ahí simplificando muchísimo, hay una posición que entiende que, está bien, si se lo tortura no se lo puede después emplear esa tortura para acusarlo penalmente por lo que hizo. Pero es la manera de conseguir desactivar la bomba atómica. En fin. Pero con ese ejemplo justificas cualquier cosa. Horrible de tratar, que no quiero considerar más ahora, pero te lo planteo nada más que como el tema que podríamos hablarlo un día. Por una alusión, pido la palabra. Sí, dale. Juan. Quiero repetir el argumento que dije en esa tertulia hace 20 años. Es decir, que no es excusable el hecho de que la tortura hayan confesado cualquier cosa y que estaban haciendo armas nucleares. Es decir, eso es una burrada de los militares o un deliberado intento de los militares de provocar la guerra. Lo que yo dije es, cualquiera que sepa algo de física nuclear, yo no soy especialista en física nuclear, simplemente leí cómo se hizo la primera bomba atómica, sabe que lo que confesaron era un disparate. Lo que confesaron era que las refinerías, como los norteamericanos no habían podido encontrar dónde estaban las refinerías de uranio, el argumento que dijeron los norteamericanos es que las refinerías de uranio no las encontramos porque están en camiones móviles
es decir, camiones móviles que circulan y que por lo tanto no son localizables. Ahora, que un militar que sepa algo, que haya leído algo sobre la bomba atómica, sabe que eso es imposible. Es decir, las centrífugas para refinar uranio consumen una cantidad brutal de energía y necesitan unos cimientos fenomenales. Es imposible refinar uranio arriba de un camión. Es decir, de modo que todo eso fue o una inmensa burrada de los militares o lo que yo pienso con más certeza es la amenaza que decía Eisenhower. En Estados Unidos mandan los militares y habían decidido que era negocio entrar en esa guerra. Es decir, la prueba está en que esa guerra además fue con comandos privados, ¿no? Es decir, mucha parte de los militares que pelearon eran contratados. Marcia. Yo quiero hacer algunas reflexiones finales en general. Creo que a raíz de los ataques a las Torres Gemelas se introdujo un nuevo tipo de guerra, aunque algunos no le llaman guerra, porque precisamente el terrorismo creo que ha existido siempre, pero se ha refinado y se ha recrudecido desde, no sé, desde los primeros años del siglo XX, primero en Europa, sobre todo con los ataques anarquistas y de grupos étnicos. Recuerdo, por ejemplo, los incidentes que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial en Sarajevo. Pero luego fueron un arma formidable, porque incluso lo dijo Gonzalo, un arma formidable. Es decir, ¿quién puede detener semejante barbaridad? Estrellar 2 aviones contra las Torres Gemelas, con gente que está dispuesta a morir, que no está dispuesta a negociar, que no está dispuesta a dar la cara, que sabe que la acumulación de capacidad de destrucción que tiene el imperio de Estados Unidos es X, pero que ellos al hacer eso están dando un golpe o un contragolpe terrible, terrible. Entonces, en ese sentido hay muchos que dicen que estamos frente a un nuevo tipo de guerra. Pero yo creo que también nos suscita un montón de reflexiones. Yo me las traje acá un poco algunas anotadas. Por ejemplo, bueno, algo que ya se dijo, los acontecimientos político-económicos no son una cuestión de un día, se van conformando a través del tiempo, son el resultado de largos procesos. Acá se mencionó la guerra de Irak. Bueno, por supuesto habría que mencionar la ocupación de Afganistán, que no sabemos hasta dónde Estados Unidos lo hizo porque estaba convencido de que así podía frenar ese terrorismo, o hasta dónde lo hizo para calmar a la opinión pública. Porque también es cierto que Obama, y eso no hay que olvidarlo, decidió reducir el número de tropas americanas en Afganistán. Y al parecer lo hizo no porque pensaran que habían ganado la guerra, porque ese es un discurso que se utiliza, pero que todos sabemos lo que pasó en Vietnam, por ejemplo, ¿no? En realidad Obama lo hizo porque se cercioró de que la vía armada no los iba a llevar a la victoria. Y la realidad le termina dando la razón a Obama hoy. Pero aún deberíamos agregar una reflexión más que es muy importante. Un régimen político, como puede ser el de Afganistán, un régimen fundamentalista, un régimen religioso, lo que ustedes quieran, que vaya en contra de los modelos o de los conceptos que nosotros tenemos de una democracia, no lo vamos a transformar mediante una intervención armada. Eso es ni siquiera es utópico. Es medio como delirante. Y yo creo que nunca Estados Unidos se lo planteó, Creo que nunca se lo planteó. Lo que sí se planteó Estados Unidos fue llevar adelante una especie de ocupación militar, que luego, bueno, las viejas justificaciones de los imperialismos, que seguramente son tan antiguas como, no sé, los asirios, hace unos 4.000 años. Pero es así, y después se va adquiriendo una inercia de ocupación, se va adquiriendo una inercia de violencia, y se va adquiriendo una inercia de resentimientos y de odios. Entonces, todo eso es lo que me suscita este aniversario triste, terrible, dramático de las Torres Gemelas. ¿Por qué la mirabas así? ¿Qué ibas a agregar sobre la observación que estaba haciendo Marcia? No, yo estaba escuchándolo con muchísima atención. Me parece, Marcia, si no recuerdo mal, puede ser que tenga razón, cuando Obama entra a la Casa Blanca, él reduce la intervención armada en Irak y la aumenta en Afganistán. Después creo que sí se dio cuenta de que no había posibilidad y entonces la redujo. Alejandro. Sí, pero en realidad debemos recordar que
del más o menos del 79 o el 80 hasta el 90, quienes estaban ocupando Afganistán eran los soviéticos. Por supuesto que eran los que estaban metidos en Afganistán hasta el cuello. Y claro, ahí vino todo el desastre de la Unión Soviética, del comunismo a la manera soviética, y después entró Estados Unidos, pero fue mucho antes que entraron, mucho antes a Afganistán, mucho antes de las Torres Gemelas, no es que haya sido una consecuencia de las Torres Gemelas. Lo digo porque a veces pensamos, Estados Unidos entra en Afganistán por el tema de las Torres Gemelas. No. Ahí empezaron a presionar a Afganistán a raíz de las Torres Gemelas para encontrar a Osama Bin Laden en particular. Pero bueno, y a todo el grupo que supuestamente había dirigido la operación. Pero estaba desde bastante antes. Como probablemente se imaginen, la audiencia queda muy movilizada con el tema, con este 20º aniversario. Y en buena medida los mensajes lo que hacen es eso, recordar en qué estaban, ¿no? Cómo se enteraron, cómo los impactó aquel día esa noticia absolutamente sin precedentes. Esa a la que hace un rato se refería Gonzalo cuando describía el tipo de atentado terrorista que se estaba llevando a cabo, ¿no? Te diré que me dejaste inquieto de algún modo en el sentido siguiente, porque dijiste hace un rato, después de aquella vez, sí, en todo caso, bueno, los atentados terroristas volvieron a ser lo que estábamos acostumbrados a que fueran. Sí, de menor cuantía, sí. Sí. No, me dejaste inquieto por esto, ¿no? ¿Todavía habrá margen para mayor creatividad terrorista? Lo que pasa, Emiliano, pero la verdad... No, pero en serio, porque... No, pero es que tu pregunta es válida. Yo cuando vi que eran capaces de hacer esto, dije, ¿y ahora qué? Por eso. Claro. Porque si son capaces de hacer esto, que era una cosa... Claro, era absolutamente impensable que 15 o 20 individuos conjuntamente decidieran suicidarse al mismo tiempo y no arrepentirse. Sí, pero no solamente... Es muy raro. Estamos hablando de que estaban dispuestos a suicidarse, sí, que pasaron por un entrenamiento previo, que un suicidio planificado. Utilizaron aviones de pasajeros de gran escala y que a los pasajeros los usaron como munición también, ¿no? Sí, contra, determinados edificios emblemáticos en el corazón mismo del imperio, entre comillas, el corazón mismo de Estados Unidos. Un cóctel tremendo. Absolutamente pero potente, además, ¿no? La gente decía, era imposible de prever que una cosa así pasara. Exactamente. Entonces, la pregunta que queda es, ¿y qué otra cosa imposible de prever podrá darse? El ciclo de Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. ¿Cómo se llama la autora que esta semana nos acompaña? María del Carmen Galván. ¿Te acordás, Romina, que cuando empezamos este lunes la semana, cuando nos fijamos en el cuadro que yo tengo detrás de mí, el que está sobre el ventanal de la calle Florida, que se llama Evolución, yo te preguntaba, ¿qué ves ahí? Sí. Y le preguntamos a los oyentes, ¿no? ¿A qué se refiere eso de evolución? Han venido respuestas, han venido varias acá en la cuenta de Instagram, pero ¿qué tal si escuchamos a la propia María del Carmen? ¿Por qué se llama evolución? Cuando estuvo con Fernando Medina en la conversación daba esta explicación. En este caso en particular, tenía como una premisa de trabajo. Uh-huh. Era para una exposición en Milán que ya tenía una temática especial y era un poco como en los momentos en que el ser humano hace como una transformación y se anima a mostrarse quién es. Bien. Entonces podía ir por muchos lugares. O sea, desde la sexualidad, el crecimiento personal, la introspección. Un paso hacia lo auténtico, exactamente, hacia lo más libre. Bien. Al mostrarte quién sos vos. Sí. ¿Está? Entonces yo sentí que en realidad a mí me estaba pasando eso mismo. Sentí que yo a los 60 años me estoy animando a mostrarme. Porque yo hasta ahora
he trabajado en solitario, pese a que estuve 8 años en Bellas Artes. Ahí contaba pero María del siempre, Carmen, entonces, cómo era esto de la evolución y por qué la evolución. ¿Eso te ¿no? imaginabas? Que tenía tanto de personal incluso. No, y además incluso contó cómo termina esa secuencia, ¿no? De evolución. Viste que termina con una luna, ¿no? Sí. Bueno, ella señaló, hablando con Fernando, eso, su amor por la luna. Y ahí está como, no sé, como hablando quizás con la luna, como un momento de conexión. Bueno, muy interesante la entrevista de María del Carmen. Queda disponible, ustedes saben, está disponible en nuestro sitio web en audio y video.